Rosa María Espinoso Arcocha nació en Jalapa, Veracruz. Es doctora en Historia Social por la Universidad Federal de Fluminense en Brasil y doctora en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco en España. Sus líneas de investigación se centran principalmente en la historia del género y de las mujeres desde la perspectiva de la nueva historia cultural. Espinoso se interesa en particular en la representación de los más diversos personajes femeninos. Ha publicado los libros Dona Beija, Desvendado o Mito, La Llorona, Mito y Control Social en México, El Beso del Colibrí, Historia de construcción del mito de Dona Beija. Los mitos tienen un origen desconocido para la mayoría de nosotros. Aprendemos la historia de nuestro país sin muchas veces preguntarnos qué tan cierto puede ser lo que nos cuentan. Por ejemplo, conocemos versiones de un mismo mito y elegimos la que más nos gusta contar, pero no llegamos a cuestionar lo que significa esta historia. Es aquí cuando las investigaciones como la de Rosa María Espinoso nos sorprenden al hacernos reconocer el papel de los mitos en función de desmitificar el rol de la mujer que se presenta en ellos. Entender cómo estos fueron creados para la construcción de la identidad de la nación mexicana, en el caso de la Malinche, y el valor que tiene esas diferentes versiones de los mitos en la historia, nos hace pensar si realmente son inofensivos a la hora de construir juicios que se siguen reproduciendo en las más diversas creaciones culturales. La historia ha sido escrita mayoritariamente por hombres que cuentan sus propias versiones de la misma. Y por el mismo hecho de ser construcciones humanas se prestan en parte a la subjetividad. Nuestras sociedades están llenas de mitos y la inequidad de género también es un tema que entra en juego en este sentido. Siguiendo este orden de ideas, han sido generalmente los hombres las voces oficiales de la historia. Esto no solo subyuga u omite el papel de la mujer, también impone prejuicios sobre su desenvolvimiento, convirtiéndose en un testamento histórico de la inequidad entre géneros. Sin embargo, frente a esta desigualdad de las representaciones históricas de los géneros, hay voces que con sus búsquedas ayudan a reivindicar el papel de las mujeres en la historia. Búsquedas de una historia de las mujeres que nos permitan romper paradigmas vetustos, mas no muertos, proponiendo un nuevo panorama sobre los mitos en la historia latinoamericana. Del personaje histórico, lo que trascendió fue el mito, por lo que la pregunta más frecuente cuando de ella se habla es si realmente existió. Y les voy a contar su historia, o mejor, la historia de cómo una mujer aparentemente irrelevante se transformó en uno de los personajes femeninos más conocidos del país. Pero para eso y por una cuestión metodológica hay que comenzar por separar primero el personaje histórico y el mito y después los tiempos y espacios que les corresponden a cada uno. El tiempo histórico del mito es el siglo XX, mientras que el tiempo histórico del personaje que lo inspiró es el siglo XIX. El espacio va a ser el mismo para ambos, Araxá, una ciudad en la región del Alto Paranaíba, en el sudeste brasileño, en el actual estado y antes provincias de Minas Gerais. Ven ustedes que Minas Gerais tiene como una nariz que entra en el estado de Goiás y de Mato Grosso y San Paulo. Ese es el Triángulo Minero, que es formado por dos ríos, el río Paranaíba y el río Grande. Esa región es una región rica, una región eminentemente ganadera, bueno, también agropecuaria, y bueno, ahí está Araxá, la ciudad que dio origen al mito Dona Beija, su mito a través del cual se representa en Brasil. Es ahí donde yo viví más de 30 años también. ¿Quién fue Dona Beija según el mito? Una famosa cortesana, que es un eufemismo para prostituta de lujo, ¿sí? Una mujer bellísima, de ojos claros, a veces podían ser verdes o a veces podían ser azules, dependiendo del gusto de quien contara la historia. En la adolescencia fue raptada por un hombre poderoso, de un funcionario, un alto funcionario de la corona portuguesa, un oidor. La hizo su amante, pero la educó, llamó gente para educarla en las costumbres de la corte, la enriqueció y en esa condición ella pudo convencerlo para que intermediara en la corte de Río de Janeiro la devolución a la provincia de Minas Gerais de ese pedazo, esa nariz que le habían cortado para anexarla a la vecina provincia de Goiás. Se llamaba O Sertão da Farinha Podre, hoy se llama el Triángulo Minero. Esa es la historia del mito, que ella fue pues la autora intelectual de que Minas recuperara ese territorio que le habían quitado. Todavía según el mito, cuando el amante fue llamado para servir en la corte de Río de Janeiro, a donde no podría llevarla porque él era un hombre casado, Dona Beija regresa a Araxá
rica, poderosa, y Disculpe. ahí se va a establecer. Se instaló en el centro del pueblo, en un palacete que se mandó a construir frente a la plaza principal. Desde ahí pasó a presidir la vida política y las actividades sociales, siempre rodeada de hombres, claro, de los hombres importantes y de amantes, por lo que fue hostilizada por las señoras locales. Uno de los episodios más comentados en esta versión ficticia es que las señoras del pueblo le mandaron estiércol envuelto para regalo, que decía para la mujercilla del oidor. Ella les respondió con un ramo de rosas que decía: cada uno da lo que tiene. Se dice que Dona Bella detestaba a la gente de color, llegando al sadismo, pues se complacía en asistir personalmente a los castigos que mandaba aplicar a sus esclavos. Se dice también que tenía una chácara, que es una especie de una casa de campo, que era famosa, era a las afueras del pueblo, que se llamaba la Chácara do Jatobá, donde ella hacía verdaderas orgías con sus amantes, con los hombres que la iban a visitar, en fin. Ella escogía así a dedo aquel con el que se iba a acostar esa noche. Por esto y algunos otros motivos es que ella ha sido vista como una feminista así medio precoz, ¿no? Una feminista antes de su tiempo. Pero también se dice que en 1842 estuvo involucrada en un movimiento armado que promovieron los terratenientes de las provincias de Minas Gerais y de San Paulo, quienes intentaban anular un reciente decreto que limitaba la autonomía de los municipios. De hecho, en la época, el poder de los terratenientes en el interior de Brasil era casi absoluto. Este evento le valió en el siglo XX el título de la heroína de la Revolución de 1842. Siendo soltera, tuvo 2 hijas, la mayor con uno de sus amantes, que había sido su novio en la infancia, antes de su rapto, y el gran amor de su vida. Se llamaba Antonio Sampaio, a quien, sin embargo, mandó a matar por venganza, por una paliza que éste le mandó dar. Ella fue juzgada por ese crimen, pero fue absuelta. Después de esto, ella se fue a vivir a una ciudad de la región que se llamaba Bagagen Diamantina, porque era un lugar donde se extraían diamantes. Se había vuelto muy famoso ese lugar porque habían encontrado un diamante de 345 quilates. Entonces hubo una afluencia enorme de gente que pues iba para allá para enriquecerse. Ella fue una de esas personas que se fue a vivir a Bagagen, que después pasó a llamarse Estrela do Sul, como se llama el diamante. Ahí llevó una vida recatada, muy devota, y murió plácidamente en el seno de la Santa Madre Iglesia, siendo sepultada en la parroquia de Nuestra Señora, Madre de los Hombres, y amortajada con el hábito carmelitano. Ese relato produjo libros y más libros. Ahora, el relato tiene también elementos históricos, solo que acomodados de forma que le pudieran dar legitimidad y credibilidad histórica a la ficción. Se basaban en el testimonio oral de un médico, el doctor Eduardo Augusto Montandón, que la conoció cuando era niño y que fue incluso su vecino en Araxá, después fue su médico. Fue el último gobernador de la vecina provincia de Goiás del período monárquico, hasta 1889, cuando se proclamó la República en Brasil. Esta era la fuente principal que tuvieron las personas que se encargan de llevar este mito a la literatura. Pero ahora vamos a la historia, o sea, al relato basado en documentos, ¿sí? En documentos y bueno, en fuentes, pues, históricas. En realidad ella se llamaba Ana Jacinta de San José. ¿Por qué Dona Bella? ¿No? Esto queda en el terreno del mito. Se dice que Bella, Beja, escrito sin la I, Beja, se refería a la ciudad portuguesa de Beja, que sería el supuesto origen de aquel padre, ahora vamos a saber, que era desconocido. Para otros, beija, ya con la I, beija, deriva del verbo beijar, que es besar. Recuerden que para esta época,
Estamos hablando por ahí por 1819, que fue la primera noticia que vamos a tener de Dona Bella, personaje histórico. Brasil era sede del Imperio Portugués. Por eso estamos hablando en la corte y en el reino y todo de Brasil. Vamos a la historia entonces, ¿sí? Entonces, Ana Jacinta de São José, a quien de hecho llamaron Ana Bella, porque sí hay un documento solamente en el que consta que tenía ese apodo Ana Bella, vivió en Araxá, no sabemos desde cuándo, pero sí hasta más o menos 1849. Tampoco sabemos si era realmente tan bella o si era rubia y de ojos claros, únicamente que era blanca. Según consta en un censo de 1833, en el que aparece con 33 años de edad, soltera, propietaria de 8 esclavos y viviendo en compañía de su madre, María Bernarda dos Santos, también soltera, de 56 años. Es posible que su llegada a Araxá, las dos mujeres, o solo la madre, si llegaron cuando ella era niña, se hayan dedicado al comercio de menudeo, una actividad común en Minas Gerais colonial y que estaba en manos, podríamos decir, de las mujeres, ¿sí? El pequeño comercio. Y generalmente ese pequeño comercio se complementaba también con la prostitución, esto según especialistas en ese tema. Esto seguramente hasta conocer al párroco. El párroco, el cura local, Francisco José da Silva, de él fue amante Dona Bella. Y él en realidad fue el padre de su hija mayor. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues porque el cura, cuando antes de morir, pues hizo su testamento y la contempló con una buena suma de dinero, cito, por los buenos servicios prestados. Y según se desprende también de la escritura de reconocimiento de paternidad que el mismo cura hizo a favor de Teresa Tomasia de Jesús, la hija mayor de Dona Bella. Él la reconoció en una notaría. O sea que esto no era un secreto. De la segunda hija que tuvo, solo sabemos que nació 18 años después de la primera, pero por el nombre de los padrinos, todo indica que fue el padre, el coronel Juan José Carnero de Mendoza. ¿Por qué? Porque él fue padrino de bautizo. Era muy común que aquellos padres que no querían aparecer como padres de una criatura, pero no querían desvincularse de ella, aparecieran como padrinos en las actas de bautizo. O sea que Ana Jacinta se relacionaba con la gente importante del lugar. Pues el cura pertenecía a la familia da Silva Botelho, grandes terratenientes, influyentes políticos locales, junto con los Carnero de Mendoza, sus aliados, y a quien también le atribuimos la paternidad pues, de la otra hija. A los da Silva Botelho perteneció también el yerno de Dona Bella, Joaquín, marido de Teresa Tomasia, su hija más grande, y hermano del coronel Fortunato José da Silva Botelho, el jefe político local, al principio aliado y amigo de Dona Bella, pero contra quien ella interpuso una demanda por reclamación de herencia y que ganó. Resulta que a la muerte de Teresa y de Joaquín, el yerno de Dona Bella, con escasos 3 meses de diferencia, la hija mayor de ambos, Teodora Fortunata, que tenía 15 años, pues quedó huérfana y se casó o la casaron con su tío Fortunato, hermano de su padre. Esta chica murió de parto más o menos 1 año después sin dejar descendencia. Así que, como parienta directa en línea ascendente, la abuela materna, Dona Bella, quedó como heredera natural de la nieta. Y esto vino a contrariar los intereses del viudo, que se había casado con la sobrina para no dividir las tierras, los bienes, y que intentó sin éxito excluir a la abuela del reparto de la herencia. Le interpuso una demanda que se arrastró por casi 7 años y que ella ganó. En mi opinión, es justamente este evento, el hecho de ella haber ganado una demanda judicial a un hombre poderoso, al que se debe ese carácter mitogénico de Dona Bella. No tanto su transgresión moral que supuestamente ella cometió al andar con un cura y en fin, eso era también bastante común en la Minas Gerais colonial. Este término mitogénesis es de Peter Burke,
que es un historiador inglés, y él dice que existen personas mitogénicas, o sea, más susceptibles de mitificación, por reunir ciertos rasgos característicos de los estereotipos tanto de los héroes como de los villanos, vigentes en las sociedades a las que pertenecen. Eso contribuiría para que se queden plasmados en la memoria colectiva. En mi opinión, en el caso de Ana Jacinta, su condición mitogénica derivaría más de esta demanda que le ganó a un hombre poderoso que al hecho de haber sido una mujer libre, amante de un cura, madre soltera o incluso si fue prostituta, no tenemos seguridad. Ahora, la cuestión que siempre me intrigó y que constituyó mi problemática era cómo y por qué una sociedad rural de bases económicas eminentemente ganaderas, patriarcal y conservadora, como es la sociedad de Araxá, escogió una figura femenina tan inadecuada e hizo de ella su mito identitario. ¿Cómo había ocurrido que ese potencial mitogénico hubiera sido usado en el siglo XX, más precisamente en 1913, por los dueños y redactores de un periódico local que se llama O Correo de Araxá? Y esto ocurrió cuando ellos se propusieron escribir una historia de Araxá. Decían que Araxá no tenía historia, que no podía seguir sin historia y que entonces iban a crear una historia de Araxá y a publicarla en el periódico. Una pista para entender un poco este proceso me la dio Ángel Rama y decía que ante procesos incompletos de independencia y ciudadanía, forma parte de las estrategias de las clases medias intelectualizadas apelar para figuras marginadas del pasado para habilitarse en el juego del poder. En Araxá existían dos bandos políticos. Uno era el de los coroneles, los dueños de la tierra, los poderosos. Los otros son a los que yo llamo los letrados. ¿Quiénes eran los letrados? Pues en realidad eran hijos o descendientes de aquellos antiguos coroneles, venidos a menos, que habían perdido la tierra, pero que todavía les había alcanzado para mandar a sus hijos a estudiar. Médicos, abogados, boticarios o farmacéuticos, que también era una carrera, y estos formaban esa oposición a la oligarquía rural. Y es en ese contexto que entran en juego estos tres factores que yo identifiqué como determinantes para el surgimiento del mito Dona Bella. Uno, la necesidad de afirmación en Araxá de un grupo local, un grupo político local de oposición, formado por profesionistas universitarios de la clase media, a quien ya les dije que yo llamo los letrados, y que se oponían a la hegemonía de la oligarquía rural representada por los coroneles. ¿Sí? Dos, un latente movimiento regional separatista que pretendía la creación de un nuevo estado, el estado del Triángulo. Esa región siempre ha sido muy separatista. Ese movimiento separatista, en ese momento, se veía exacerbado por las inquietudes identitarias que en la época, 1916, estaban aflorando nuevamente ante las próximas conmemoraciones de los 100 años de la devolución del Triángulo Minero a Minas Gerais. El tercer factor que yo considero importante para el surgimiento del mito va a ser la construcción a partir de 1938 en el sitio de los manantiales expropiados por el Estado de un enorme complejo turístico hídrico termal que se llama El Barreiro, inaugurado en 1945 por el presidente Getúlio Vargas. En los tres casos, la figura de Dona Bella va a jugar un papel destacado. Explico. En el caso del primer factor, sobre la afirmación de un grupo político local, los letrados, estos opositores a los coroneles, que comenzaron a publicar en su periódico La Historia de Araxá, van a usar a Dona Bella, de quien hasta entonces nadie sabía nada, no se hablaba ni nada, y la van a incluir como uno de los capítulos más importantes de esa historia de Araxá. Y entonces van a decir que ella fue como una Joana d'Arc, como una Juana de Arco, que gracias a su sacrificio y a ella, Minas Gerais pudo recuperar su territorio. El relato histórico justo en aquel momento tenía como objetivo orientar la opinión pública
y obtener apoyo de la gente apelando para un orgullo justificado por el conocimiento de su pasado. O sea, era una cosa política también. Querían legitimarse estos letrados como posición política a través de la historia. La historia es legitimadora. Fíjense que Ara-Shah había nacido a finales del siglo XVIII, alrededor de unos manantiales de aguas minerales ricas en sales y que proveían de esa sal al ganado, que era la principal riqueza de la región. Estos terrenos se volvieron disputadísimos. Entonces, había muchos conflictos por esas tierras que en realidad eran la sede de la Sesmaria do Barreiro. Las sesmarías eran las concesiones de tierra que hacía la corona portuguesa pues para incrementar la población, el poblamiento de Brasil. Eran enormes, medían kilómetros cuadrados. Bueno, pues entonces ahí creció la villa de Ara-Shah, pero resulta que hacia 1913-14, estos coroneles que controlaban la política local hacen un acuerdo con el gobierno del estado y les ofrecen los manantiales. Que el gobierno se hiciera cargo de los manantiales para poder controlar los conflictos que había entre los vecinos, que cada uno se sentía más dueño que el otro. Y en cambio, el gobierno del estado crearía la alcaldía. Ahora, en Ara-Shah no había alcaldía. Estos que gobernaban en realidad formaban la Cámara Municipal, que sería algo así como el legislativo local, pero cuando salió el resultado de todo ese acuerdo, pues se volvieron locos, porque resulta que el Estado no iba a indemnizar a los dueños de los terrenos alrededor de las fuentes. Pero resulta que gran parte de los dueños de esos territorios alrededor de las fuentes, pues eran los propios opositores, algunos de los letrados. Bueno, es en ese momento que entonces surge Dona Bella en las páginas de un periódico de los letrados, como la gran heroína, esa mujer que fue raptada, que representaba la propia riqueza del lugar, que era las aguas minerales, pero en este caso representadas por Dona Bella. En este caso era el Estado el que representaba ese poder supralocal que antes representó el oidor, que había secuestrado a Dona Bella. Este fue el debut de Dona Bella en la historia y el comienzo de su mito. Así que siguiendo en el plano histórico entramos al segundo factor, que eran las inquietudes identitarias regionales que afloraron en aquel momento, sí, en Ara-Shah, cuya élite intelectual, estos letrados, reclamaba para su ciudad ser la sede de la magna feria regional con que se celebraría el centenario de la devolución del Triángulo a Minas Gerais. Apoyaban sus pretensiones en el argumento de que había sido una araxaense, Dona Bella, la que había logrado tal hazaña. Hay que señalar también que en el ámbito nacional en Brasil se vivía entonces una tendencia generalizada hacia el desmembramiento territorial de los municipios, con el consecuente nacimiento de otros. En el caso de Ara-Shah, ¿sí?, que había nacido recientemente como municipio, ¿sí?, y un municipio con una extensión muy grande, le recortaron el territorio. ¿Por qué? ¿Cuál era el argumento? Pues porque tenía aguas minerales. Esas fuentes tan ricas suplirían el terreno que se les estaba quitando, ¿no? Pero pues el problema es que también estaban perdiendo los manantiales, ¿no? Esa creación de la alcaldía, que había sido un anhelo general y que llegó a unir momentáneamente a unos y otros, pues acabó volviéndose nuevamente la manzana de la discordia. Y el tercer factor entra en escena ahora. Se entregan los manantiales al Estado, ya no son del municipio. El Estado de Minas Gerais comienza a planear un balneario, pero nunca había dinero, en fin. Más o menos hacia el 1938, el gobierno de Benedito Valadares, pues en acuerdo con el gobierno de Getúlio Vargas, comienzan la construcción de un enorme complejo hidrotermal. Se dice que el Estado se gastó todo el presupuesto de un año en la construcción de esto. Fue un hotel de lujo para atraer las élites políticas, intelectuales, económicas de Brasil en la época. Fue ahí que Dona Bella entonces entra en escena ahora como garota propaganda, como la chica propaganda de este gran emprendimiento,
llevado a cabo como parte de las medidas políticas tendientes a la interiorización del Estado Novo. ¿Sí? Así era conocido el régimen de Getúlio Vargas, Estado Novo. O sea, en un país de las proporciones de Brasil había que llevar las propuestas del régimen a todos los rincones. Ese Estado que Getúlio proponía para Brasil era un Estado moderno, industrial, libre de las ataduras y de los vicios políticos del pasado, que era representado por el Brasil de los coroneles. En lo cultural, el Estado Novo proponía la creación de una cultura nacional, a través de la cual se establecería la forma como se debería ver y pensar oficialmente el país, mediante, entre otras cosas, la recuperación de figuras y temas de la tradición oral y de la cultura popular. Y es aquí donde entra nuevamente Dona Bella. Durante el periodo que duró la construcción de este gran complejo, los periódicos y las revistas de circulación nacional no cesaban de publicar noticias sobre este magno emprendimiento que tenía el gobierno y siempre, invariablemente, sacaban a relucir su historia, su belleza legendaria, tratándose de un emprendimiento turístico dirigido a la clase media alta, una figura femenina glamorosa y hasta escandalosa, pues era bastante útil para vender recreación, vender productos de belleza y de salud. Getúlio Vargas fue depuesto del poder, luego después de la inauguración del Grande Hotel, que además de las termas, pues contaba con un casino, en el que se daban cita las élites políticas y empresariales del país. Para facilitar la llegada de esta gente, de esta clientela a un lugar tan alejado, hicieron un aeropuerto y montaron una línea aérea. A Getúlio Vargas le sucedió el presidente Café Filho, quien se dice que era bastante religioso. Se dice que era muy influenciado por su mujer, que fue quien lo convenció a cerrar los casinos en Brasil. Eso vino a perjudicar muchísimo el Gran Hotel, ¿sí? Mismo después que Getúlio Vargas regresó al poder, porque regresó, ya no canceló esta prohibición. Y entonces, bueno, pues el Gran Hotel y Termas del Barreiro pues vieron mermar paulatinamente su clientela. Sin embargo, hacia los años 50, hacia los años 60 todavía mantenía ese glamour, esa cosa. Bueno, paralelo a todo esto, hacia los años 50, en el terreno de la literatura comenzaron a publicarse varias novelas supuestamente históricas y biográficas sobre Dona Bella. Estas novelas ayudaron pues también a consolidar ese mito. Primero la llevaron a la pintura a través de estos murales que estaban en el Grande Hotel. Después entonces la literatura entra en juego, ¿sí? Entre los autores de esta literatura, que algunos especialistas llaman subliteratura, porque no eran escritores que se dedicaran 100% a esto. Uno era un médico, otro era un abogado, que eventualmente les gustaba escribir y bueno, pues se les hacía muy bonito escribir sobre personajes femeninos, ¿no? Uno de los más conocidos fue Agripa Vasconcelos, que escribió un libro que se llama La vida en flor de Dona Bella. Un abogado de Río de Janeiro que escribió sobre Dona Bella también, Dona Bella, a feiticeira do Araxá, la hechicera de Araxá, ¿sí? Tuvo muchas ediciones y lo más importante que esta Dona Bella, feiticeira do Araxá, fue la base para el enredo del desfile de la escuela de samba de la primera división que desfiló con el tema Dona Bella. Yo pienso que esto ya fue así la apoteosis, porque cuando un personaje se vuelve tema de escuela de samba, de un desfile de carnaval, es la consagración. Bueno, esta es muy resumidamente la historia de cómo esta mujer, que en realidad pues, fue una mujer como cualquier otra, pues se supo salir bien en su vida, en un momento en que las condiciones para las mujeres pues, no eran las más fáciles, ella lo hizo bien, quedó en la memoria de las personas, y yo digo que quedó en la memoria no porque haya sido una mujer de moral dudosa, sino porque ella le ganó esa demanda a un hombre poderoso. Dona Bella después fue tema de telenovela, una telenovela que paró Brasil en la época que se estuvo transmitiendo, recorrió el mundo y fue la telenovela que le abrió las puertas internacionales a la televisión brasileña, lo cual también pues, fue muy importante para ese mito. Lo interesante es que ella sirve para todas las causas. Ella sirve para
Para el carnaval, ella sirve como la heroína de la revolución que hubo en el siglo XIX, de la cual ella aparentemente nunca participó. Ella sirve para las causas de los pobres, en fin, para todas las causas. Y esa es una de las características de los mitos, yo por eso la considero como un mito. Por esa capacidad de atender a todos los discursos, a todas las expectativas, en fin. Tú desde tu trabajo sientes que la interseccionalidad es una posibilidad de análisis para los corpus literarios e históricos, y te parece como que sí, que es el momento y que se pueden empezar a producir textos a partir de allí. Bueno, una de las cosas que me encantó estudiar historia en Brasil fue justamente estudiar historia cultural. En México no se hacía. Y esa posibilidad, esa libertad de poder dialogar con la literatura. Y entender que si la literatura habla de ficción, pero es una ficción que fue creada a partir de un momento, a partir de una realidad, nos va a hablar de alguna forma. Una de las obras que más me sirvió para hacer ese trabajo fue una tesis de una persona que estaba estudiando las estrategias de resistencia femeninas durante la colonia, a partir de 3 personajes. Pero un problema. Las fuentes que ella usa para Dona Bella, y de las otras no sé porque yo no he estudiado los otros personajes, son fuentes literarias que se produjeron en 1950 por hombres. Entonces, ¿cómo me va a hablar de la realidad de las resistencias femeninas de mujeres en la colonia basadas en lo que se escribió en la literatura en el siglo XIX? Ese es un peligro, ¿sí? Y eso fue muy provechoso para mí, porque yo estaba completamente confusa. Yo no sabía, como nunca se había hecho una biografía de Dona Bella, todo lo que se había escrito era literatura, pero las personas lo tomaron como si fuera historia. Entonces yo no sabía en qué momento estaba yo hablando de la ficción y en qué momento era el mito. Entonces lo que me propuse pues fue hacer un perfil biográfico con base en documentos, para no incurrir en usar estas fuentes literarias como si fueran la expresión de una realidad. Eso me encanta, esa cuestión de poder dialogar, usar la literatura, aunque hay que hacerlo con bastante cuidado, con bastante rigor, ¿sí? Tú hablabas ahora de cómo el mito queda incorporado al carnaval, que es, digamos, la suma cultural, transcultural quizá más importante de Brasil, al lado del fútbol y la literatura misma. Quería preguntarte, has estudiado otros mitos femeninos que hayan encarnado en el carnaval? En Brasil fue la única. A Dona Bella la justificaron los carnavalescos. Hay todo un guión en un carnaval. Los guiones, ellos les dicen enredos. Tienen que ser sobre la historia de Brasil o sobre mitos de Brasil o leyendas, pero tienen que ser temas brasileños. Pero tienen que tener una justificación, porque el carnavalesco o los carnavalescos, en el caso de algunas, son un grupo de personas que escriben ese guión, que tienen que documentarse, que tienen que investigar para poder justificar por qué ese guión merece ser llevado al desfile, porque es como un concurso. Y ellos van a justificar que Dona Bella sirve a todas las banderas. Ella se vuelve como la representante del pueblo de abajo, decían ellos, el pueblo pobre, que es la que en el fondo sustenta y sostiene a los de arriba, que así llaman a los élites, a los ricos, ¿no? Y entonces ahí ella se vuelve una mujer libertaria, una mujer pues que habla el lenguaje y el idioma de los pobres, cosa que pues seguramente ella ni se enteró. En 1999, una escuela también hizo un enredo, un guión sobre Araxá. Y evidentemente que hablar sobre Araxá es hablar sobre Dona Bella. Y entonces las autoridades municipales me comisionaron para acompañar a los carnavalescos para darles toda la información. Anduve con ellos para allá y para acá, hablándoles, contándoles las historias, contándoles todo eso para el desfile de 1999. Pero nuevamente Dona Bella fue uno de los temas porque pues es un personaje que no podía faltar en la historia de Araxá.